Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema, la referencia. Vayamos a la página, vayamos al libro, pero a la página 105 para desarrollar el siguiente tema. Ojo, tengan a la mano un resaltador y un lápiz. Bueno, la referencia es el mecanismo de alusión hacia un elemento mencionado en un texto. A eso se refiere cuando hablamos de mecanismo de alusión. O sea, alusión quiere decir que hacemos referencia. Muy bien. Para ello, tenemos que analizar los tres tipos de referencia. Partiendo primero por la anáfora. La anáfora son elementos del texto que aluden a algo ya anunciado anteriormente. Por ejemplo, dice, Pedro aprobó el inglés. Él ha sacado buenas notas. En este caso, Pedro, ¿dónde está siendo aludido? ¿Dónde está siendo referido? ¿Por cuál? Dice ahí, Pedro aprobó el inglés. Él ha sacado buena nota. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Harumi. La palabra, mejor dicho, el sujeto Pedro, ¿con cuál está haciendo referencia ahí? ¿Dónde hace referencia Pedro? Pedro está haciendo referencia con el pronombre él. Por ejemplo, dice, Pedro aprobó el inglés. Él, o sea, Pedro, ha sacado buena nota. Cuando se alude un elemento ya anunciado anteriormente, se llama anáfora. Ahora, si hablamos de catáfora, son elementos que aluden a algo ya anunciado posteriormente. O sea, mejor dicho, después. Por ejemplo, dice, mis colores favoritos son. Esta es la referencia. Y después lo anuncia. Rojo, azul, amarillo y rojo. A eso se refiere cuando hablamos de catáfora. Primero lo anuncia y después dice los elementos que complementan. A eso se le llama catáfora. Ahora, si hablamos de elipsis, vamos a entender que elipsis es la omisión de un elemento verbal. En otras palabras, de un verbo que se sobreentiende que está dentro de la oración. Por ejemplo, dice, Carlos irá al museo. Julia también. ¿Qué verbo se ha omitido en esta segunda parte de la oración? Que los dos van al colegio. A ver, ¿qué verbo se ha omitido acá? Dice, Carlos irá al museo. Julia también. Acá se ha omitido el verbo irá, porque acá hay una coma. Acá hay una coma. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Juan le gusta el fútbol. A Harumi el básquet. En ese caso, estoy omitiendo un verbo que ya se sobreentiende. Esa es la situación cuando hay elipsis. El verbo ya no se repite, el verbo desaparece
pero en su lugar se coloca una coma. En ese sentido, hablamos de lo que es la elipsis. Si hablamos ahora, digamos, del aspecto de otros elementos referenciales, podemos hablar de las expresiones sinónimas. Por ejemplo, aquí se usan los apelativos o frases alternas que tienen, en cierto modo, un significado. Digamos, por ejemplo, dice, Miguel Grau luchó en el combate de Angamos. Estamos hablando de Miguel Grau. Otro sinónimo o apelativo o frase alterna es el caballero de los mares es nuestro héroe en la lucha contra Chile, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros, digamos, haciendo uso de los apelativos, de los seudónimos, para darle sentido a esta expresión sinónima. Yo puedo decir de repente también, ¿no? Trujillo celebrará su aniversario. La ciudad de la eterna primavera acogerá a 10.000 visitantes. Entonces, estoy relacionando sinónimo con los apelativos de Trujillo y la ciudad de la eterna primavera. Ahora, si hablamos de adverbios, dice, ¿no? Acá dice los adverbios de modo, tiempo y lugar. Si hablamos de ello, vamos a ver primero qué dice. Antonio veranea en Punta Sal. Allí se aloja en un hotel. El adverbio del lugar presente en esta oración es allí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a Punta Sal. A eso se refiere cuando yo digo ahí. Adverbio del lugar le dimos ahí, allá, aquí o acá, ¿no? En ese aspecto, el adverbio de lugar se utiliza de esa manera, adverbio de lugar. Si hablamos de modo, dice, ¿no? Juanito juega bien. Ese es el adverbio de modo. Así deben jugar todos ustedes. Está dando referencia a Juanito. Así deben jugar todos ustedes. Entonces, en este caso, el adverbio de modo es bien. Bien, mal, más o menos, malo. A eso se le llama adverbio de modo. Muy bien. También se puede decir adverbio de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Estudiamos demasiado anoche. Ayer sí que fue un arduo trabajo aprenderse todo. El adverbio de tiempo, escuchen bien, el adverbio de tiempo se refiere a hoy, mañana, ayer, anteayer, anoche, pasado mañana y todo lo que tenga que ver con el tiempo. Y todo lo que tenga que ver con el tiempo. A eso se refiere cuando hacemos uso de los adverbios. El uso de los adverbios. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Entonces, ahora continuamos con las actividades de la siguiente página.